Hoy exploraremos historias de terror la noche de Halloween. Cuando las travesuras se mezclan con las sombras, algunos relatos revelan que el verdadero terror puede estar esperando en cualquier parte. Entre los árboles. Nunca debí intentar contactarlo esa noche de Halloween. Lo que se presentó no era él, y ahora no puedo escapar de lo que traje conmigo. Cuando mi hermano murió el año pasado, no pude decirle adiós. Era algo que no había podido superar. Había escuchado de una vidente que, según decían, podía comunicarte con el otro lado, pero solo en Halloween. Me tomó semanas decidirme y cuando al fin me atreví, esa noche de octubre ya había llegado. La vidente vivía en las afueras del pueblo, justo al borde del bosque. El lugar estaba cubierto por árboles altos, que, por alguna razón, parecían más oscuros esa noche, iluminados solo por la luna llena. Cuando entré, el ambiente en su pequeña cabaña era sofocante. Un olor a incienso pesado llenaba el aire, y sobre la mesa titilaban algunas velas. Ella me miró en silencio mientras me sentaba. Esta noche el velo es fino, pero eso también significa que no siempre puedes controlar lo que cruza. Sus palabras me inquietaron, pero estaba decidida. Comenzamos la sesión. La vidente murmuraba palabras en un idioma que no entendía, y mis manos, posadas sobre la mesa, comenzaron a temblar. «Concéntrate en él», me dijo con un susurro. Cerré los ojos y pensé en mi hermano, en cómo era antes del accidente. El aire en la habitación se sentía más frío de repente, y algo comenzó a moverse. El sonido de las ramas golpeando la ventana se intensificó, pero cuando abrí los ojos, no había viento. La vidente frunció el ceño, con los ojos cerrados, y su voz comenzó a volverse tensa, casi asustada. «Él está aquí, pero no es tu hermano». Su voz sonaba extraña, alterada. De pronto las velas se apagaron de golpe, y una risa baja, tenebrosa, resonó en la oscuridad. El sonido no era humano, era grave y áspero, como el crujir de árboles viejos. Sentí un peso en el pecho, como si algo invisible estuviera acercándose, apretando el aire a mi alrededor. «Este es un espíritu antiguo, viene del bosque. Nunca debimos llamarlo», dijo la vidente con un hilo de voz. Antes de que pudiera hacer más preguntas, el frío en la habitación se intensificó y pude ver entre las sombras el rostro de un ser extraño, con ojos amarillos brillantes. Su cuerpo parecía hecho con la corteza de un árbol. Era alto, con la piel rugosa y gris. Sin pensarlo, salí de la cabaña casi corriendo, tratando de racionalizar lo que había ocurrido. Me repetía a mí misma que todo era una coincidencia, que solo estaba asustada por la oscuridad y las palabras de la vidente. Pero en cuanto me acerqué a mi coche, lo sentí otra vez. Esa misma presencia, invisible pero opresiva, siguiéndome. Me giré, y entre los árboles pude ver algo. Ahí estaba otra vez, ahora más alto, deformado. Parecía un hombre al principio, pero sus extremidades eran demasiado largas, y lo que parecían sus brazos terminaban en una especie de garras como ramas de los árboles. Sus ojos brillaban, 2 puntos amarillos que perforaban la oscuridad. No sé cuánto tiempo me quedé paralizada, pero cuando me atreví a moverme, entré al coche y me fui. Al llegar a casa cerré todas las puertas y ventanas, asegurándome de que las cortinas estuvieran bien cerradas. Mi respiración estaba agitada, y aunque sabía que algo había salido mal, intenté convencerme de que estaba a salvo. Era imposible que algo me hubiera seguido desde el bosque. Pero esa noche no fue como cualquier otra. Escuché ruidos en mi casa, primero sutiles, como suaves golpes el techo, pero luego más claros. Golpes en las paredes, justo al lado de mi cama. No podía moverme. Sabía que no debía abrir los ojos, pero cuando lo hice, lo vi de nuevo. La misma figura del bosque. Estaba en la esquina de mi habitación, tan alta que su cabeza casi tocaba el techo, con sus brazos estirándose hacia mí. Sentí un temblor recorrer mi cuerpo mientras lo veía acercarse, con sus ojos brillando con esa luz amarilla. Corrí fuera de mi habitación sin mirar atrás.
Me encerré en el baño, tratando de controlar mi respiración. A lo lejos, podía escuchar el crujir de ramas, como si algo gigantesco se moviera entre los árboles del bosque, más cerca cada vez. Apagué todas las luces, pensando que así esa cosa no me encontraría, pero podía escuchar el eco de esos pasos acercarse, resonando en las paredes. Eran golpes secos y pesados. Pensé que el amanecer me salvaría, pero no fue así. Esa sensación de estar observada nunca me dejó del todo. Ahora, cada vez que cae la noche, siento que algo me espera afuera, en el borde del bosque. No lo veo, pero sé que está ahí, esperando. La casa olvidada. La casa del final del vecindario parecía olvidada, pero una vez que cruzamos la puerta y lo vimos, supimos que quien estaba dentro nunca nos dejaría ir. Desde que éramos pequeños, mi hermana Marta y yo escuchábamos una leyenda que circulaba en nuestro vecindario. Todos hablaban de una casa al final de la calle, la que siempre estaba oscura, con las cortinas cerradas y un jardín lleno de maleza. Nadie había visto nunca a sus habitantes, pero se decía que en cada Halloween, si golpeabas la puerta, te daban los mejores dulces del vecindario. Aunque curiosamente, nadie hablaba de haberlos recibido. Ese año, Marta y yo teníamos 10 y 12 años, así que decidimos probar suerte. Hicimos nuestras rondas recogiendo dulces en las demás casas, pero nuestra atención siempre volvía a la casa al final de la calle. Antes de volver a casa, llenos de una mezcla de valentía y nervios, fuimos hasta la puerta. El camino estaba oscuro, las farolas no llegaban hasta allí, y todo se sentía demasiado silencioso. Avanzamos hacia la puerta, levanté el puño y golpeé 3 veces. Sonaron huecos en la madera vieja, y por un momento nada sucedió. Luego, la puerta crujió y se abrió lentamente, rechinando de una forma que nos heló la piel. Entramos a un recibidor polvoriento, donde el aire olía a humedad y a algo que no podía identificar. El silencio era sofocante, como si todo el lugar hubiera estado vacío por mucho, mucho tiempo. Miré a Marta. Sus ojos reflejaban el mismo miedo que sentía yo, pero seguimos avanzando, como si no tuviéramos opción. Encontramos una escalera de madera al fondo del pasillo. Nos miramos, dudando por un segundo. Sabíamos que debíamos salir de ahí, y aún así, subimos. Al llegar arriba, vimos un largo pasillo, con puertas cerradas a ambos lados. La luz de la luna apenas se filtraba por una ventana sucia. Vimos que una de las puertas del pasillo estaba abierta. Sin decir nada, entramos a esa habitación. Ahí fue que lo vimos por primera vez. Al fondo del pasillo, casi invisible entre las sombras, había un anciano. Vestía ropas viejas y gastadas, como si hubiera estado usando lo mismo por décadas. Su piel era gris, traslúcida, y sus ojos, hundidos y vacíos, parecían seguirnos a pesar de que su cabeza no se movía. Su boca, desfigurada, se abrió lentamente en un gesto que parecía una sonrisa horrible, mostrando dientes amarillentos y desgastados. La habitación se sentía más fría a cada segundo, y un susurro, apenas audible, comenzó a llenar el aire. No debieron entrar. La voz del anciano resonaba en nuestras cabezas, aunque no movió los labios. Marta se agarró de mi brazo con tanta fuerza que sus uñas se clavaron en mi piel. Entonces, el anciano empezó a moverse hacia nosotros. Sus pasos eran lentos y pesados. No sé cómo, pero logramos salir de la habitación y llegar al pasillo. Miré a Marta. No podía moverse. Intenté acercarme hacia ella, pero mis piernas temblaban demasiado. Tampoco podía moverme. Sentí un frío indescriptible apoderarse de mi cuerpo, como si algo estuviera quitándome la energía. Hasta que escuché a Marta gritar, y eso me hizo reaccionar. Giramos y corrimos por el pasillo, bajando las escaleras tan rápido como pudimos. Atravesamos el recibidor hasta la puerta,
pero cuando intenté abrirla, estaba cerrada. En ese momento, sentí el aire helado detrás de mí. El anciano estaba a solo unos metros, moviéndose lentamente, con esa sonrisa torcida y sus ojos vacíos clavados en nosotros. Marta comenzó a golpear la puerta con todas sus fuerzas, desesperada, hasta que finalmente cedió y se abrió. Salimos corriendo, sin mirar atrás, con el corazón desbocado. No sé cuánto corrimos, solo recuerdo que no nos detuvimos hasta llegar a nuestra casa. Entramos y cerramos la puerta de golpe detrás de nosotros, pero ambos sentimos que algo nos había seguido hasta allí. Esa noche de Halloween fue la última vez que salimos a pedir dulces. Nunca contamos a nadie que entramos a esa casa, pero cada vez que paso cerca de ahí, no puedo evitar sentir esos ojos vacíos observándome, y al cerrar los ojos, veo esa sonrisa horrible, como si estuviera esperando el momento justo para volver a abrir esa puerta. La iglesia abandonada. Nunca debí entrar a esa iglesia abandonada en Halloween. Esa cosa que vi ahí me siguió a casa y nunca más se quiso ir. Tenía 16 años y, como era costumbre en mi grupo de amigos, decidimos pasar la noche de Halloween haciendo algo emocionante. Alguien mencionó la iglesia abandonada en las afueras del pueblo y decidimos pasar esa noche ahí. Íbamos en auto. Durante el camino mis amigos bromeaban sobre las leyendas que rondaban el lugar. Se decía que el antiguo sacerdote había enloquecido, que las misas dejaron de celebrarse por extraños incidentes. Cuando llegamos, la iglesia era una ruina. Su estructura parecía arañar el cielo oscuro, y las ventanas, rotas y cubiertas de polvo, reflejaban débilmente la luz de nuestras linternas. Desde antes de entrar a la iglesia, podía sentir que había algo que no estaba bien en ese lugar, pero no dije nada. Mientras los demás se dispersaban investigando las bancas caídas y los confesionarios podridos, yo me acerqué al altar. Las paredes estaban cubiertas de extrañas marcas, como arañazos profundos en la piedra, y una sensación fría se instaló en mi pecho. No había viento, pero sentí un aire a mi espalda. Me di vuelta rápidamente, pero no vi nada. Solo el eco de las risas de mis amigos resonando en el vacío. Sin embargo, una sombra oscura se cruzó en mi visión. Fue tan rápida que se lo atribuí a mi imaginación. Pensaba que quizá mis amigos me estaban jugando una broma. Los llamé por sus nombres, pero no obtuve respuesta. De repente, las velas que había encontrado sobre el altar se encendieron solas. No había nadie más cerca. Me quedé paralizada. Era imposible. Intenté gritar, pero mi garganta no emitía sonido alguno. Entonces lo escuché. Un susurro. Bajo, como si alguien estuviera justo detrás de mí. Escuché claramente que decía: «Sal de aquí, antes de que sea tarde». Giré sobre mis talones y corrí hacia la salida, pero la puerta, que habíamos dejado abierta de par en par, ahora estaba cerrada. Me lancé contra ella, golpeándola con todas mis fuerzas, pero no cedía. Algo en la iglesia había cambiado. El silencio era absoluto, como si los sonidos del mundo exterior hubiesen sido absorbidos. Mis amigos ya no estaban, o al menos eso creí, porque de pronto escuché sus risas otra vez, distorsionadas, extrañas, como si vinieran de muy lejos. Escuché pasos, lentos, acercándose desde el altar. No quise mirar. Sabía que, si lo hacía, algo indescriptible me estaría esperando. Pero el sonido continuaba, cada vez más cerca. Al final, no pude resistirlo. Lentamente giré la cabeza y lo vi. Una figura de pie. Alta, con la silueta cubierta por una túnica desgastada, su rostro oculto bajo una capucha. No tenía ojos visibles, pero sentí su mirada clavada en mí. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. Sentí sus pasos acercarse más y más. Podía ver la luz de las velas titilando. Cuando la figura estuvo a solo 1 metro de mí, extendió una de sus manos tratando de alcanzarme. Su mano era huesuda,
Estaba cubierta de una piel grisácea y cuarteada. Sentía la puerta detrás de mí, aún cerrada. Estaba desesperada por escapar, pero antes de que su mano pudiera tocarme, la puerta se abrió de golpe y salí corriendo de ahí. Cuando el aire frío de la noche me golpeó con fuerza el rostro, pude respirar mejor, y cuando levanté la vista, la iglesia parecía más oscura de lo que recordaba. Mis amigos estaban parados allí afuera, mirando la entrada con rostros pálidos, como si hubieran visto algo que no podían procesar. ¿Dónde estabas?, me preguntaron. Yo no tenía palabras. No sabía si ellos habían visto lo mismo, pero sus ojos reflejaban el mismo terror que yo sentía. Corrí hacia ellos sin mirar atrás. Nos subimos al auto inmediatamente y regresamos al pueblo. Durante el camino, nadie dijo nada. Una vez que llegamos al pueblo, nos quedamos en la plaza tratando de entender qué era lo que vimos en esa iglesia. Al cabo de un rato, nos fuimos a nuestras casas. Una vez en casa, me fui a mi habitación, pero no pude dormir esa noche. Seguía sintiendo que algo me había seguido a casa. Han pasado varios años desde esa noche, y hasta el día de hoy no he podido acercarme a la iglesia abandonada. Creo que si paso por ahí lo volveré a ver, con su rostro vacío y su mano grisácea, queriendo alcanzarme para llevarme con él. Esa imagen me persigue cada vez que cierro los ojos. Gracias por haber recorrido con nosotros los pasajes oscuros de estas historias. Si te gustaron, dale like, compártelas y suscríbete para no perderte más relatos de terror. Hasta la próxima, donde el miedo será nuevamente tu compañero.